La capitana Hiban se encontraba en el puente del acorazado Defiant Dawn, observando las estrellas a través de la enorme pantalla. Llevaba 3 años allí, guiando a su tripulación a través del espacio vacío en los confines de la galaxia. La Fuerza de Defensa Colonial Humana los había enviado a explorar nuevas áreas y buscar planetas donde pudieran vivir humanos. Hasta el momento, no habían encontrado más que mundos vacíos y rocas muertas. La capitana llamó al ingeniero Mino desde su estación. Recibo lecturas extrañas de los sensores de largo alcance. Hay algo ahí fuera. Hiban se acercó a mirar su pantalla. Líneas de datos se movían por ella mostrando patrones de energía que nunca antes había visto. ¿Qué clase de algo? Parece. Bueno, parece tecnología, pero no tecnología humana. Los patrones de energía son completamente diferentes a todo lo que hemos construido. La voz de Mino sonaba emocionada, pero cautelosa. Llevaban años esperando encontrar vida extraterrestre, pero ahora que podría ser real, todos se sentían nerviosos. Muéstrenme todo lo que tienen, dijo Hiwan. Mientras tanto, en el centro de la galaxia, el embajador Beltar percibió la perturbación a través de la red de comunicación universal. Todos los seres vivos de la galaxia estaban conectados a esta red. Les permitía compartir pensamientos, sentimientos e ideas al instante a través de miles de años luz durante más de 3000 años. Ninguna decisión importante se había tomado sin que todas las especies la comunicaran primero a través de la red. La especie de Beltar parecía seres altos y delgados hechos de luz. Podían cambiar de forma cuando querían, pero normalmente permanecían en su pacífica forma brillante. En ese momento, se sentía preocupado. La red mostraba algo que no debería existir. Miembros del Consejo, Tar habló a través de la red con los líderes de cientos de especies diferentes. Hemos detectado algo imposible. Hay un gran objeto que se acerca a nosotros desde el borde exterior de la galaxia, pero no podemos sentir ninguna mente a bordo. La respuesta del Consejo fue de confusión inmediata. Especie tras especie enviaban sus pensamientos a través de la red. ¿Cómo podía existir una nave tan grande sin mente? Todos los seres vivos de la galaxia estaban conectados a la red. Incluso los animales más pequeños enviaban señales diminutas a través de ella. Quizás la nave esté vacía, sugirió un miembro del Consejo. No, respondió, nuestros sensores muestran que está muy activa, pero hay un silencio absoluto en la red. Es como un agujero en el espacio donde deberían estar los pensamientos sobre la nave humana. La científica Yuna estaba trabajando en su laboratorio cuando su equipo empezó a hacer ruido. Llevaba años estudiando señales espaciales con la esperanza de encontrar indicios de vida extraterrestre. Ahora, sus máquinas captaban algo increíble. Capitán Hiban, por favor, venga al laboratorio 3 de inmediato, gritó por el sistema de comunicación de la nave. Hiban llegó rápidamente junto con el ingeniero Mino. El laboratorio de Yuna estaba lleno de luces parpadeantes y pantallas de ordenador que mostraban patrones de ondas. Miren esto, dijo Yuna, señalando su pantalla principal. Estoy captando señales organizadas de al menos 50 fuentes diferentes. No son fenómenos espaciales naturales. Son señales de comunicación. Y, capitán, vienen de todas partes a nuestro alrededor. Hiwan miró fijamente la pantalla. Las señales eran complejas y claramente artificiales. ¿Cuántas fuentes diferentes? Al menos 50, pero probablemente más. Todas las señales están conectadas de alguna manera, como si fueran parte de una gran conversación. Capitán, creo que hemos encontrado una civilización galáctica. Los 3 humanos se miraron. Habían soñado con este momento, pero ahora se sentía abrumador. Eran solo una nave con 300 personas a bordo. Si hubiera una civilización galáctica ahí fuera, los humanos probablemente serían muy pequeños comparados con ella. ¿Puedes entender alguna de las señales?, preguntó Hiban. Lo intento, pero no son como ondas de radio ni ninguna tecnología que conozcamos. Es casi como si estuvieran vivas. Las señales se sienten orgánicas, no mecánicas. En el centro galáctico, el pánico crecía. El Consejo nunca se había enfrentado a algo así en 3000 años. Todas las especies podían sentir la preocupación extendiéndose por la red. La nave desconocida era cada vez más cerca, y su silencio en la red parecía una oscuridad creciente. La sanadora Zixara, un ser que parecía un cristal flotante multicolor, intentó calmar a los demás miembros del Consejo. Quizás estos seres simplemente usan una tecnología diferente para comunicarse. Deberíamos intentar contactarlos pacíficamente. Pero ¿cómo contactamos con mentes que no podemos percibir?,
preguntó otro miembro. Toda forma de comunicación que conocemos pasa por la red. No tenemos forma de hablar con seres que no están conectados. El erudito guerrero Tlon, uno de los seres más antiguos de la galaxia, había permanecido en silencio durante la discusión. Su especie parecía árboles grandes y sabios con rostros en la corteza. Había vivido más de 5000 años y recordaba cosas que la mayoría había olvidado. He estado buscando en los registros antiguos, dijo finalmente T'Challon. Hay historias antiguas de antes de la creación de la red. Historias de seres llamados guerreros de mente oscura, que no podían ser percibidos ni predichos. La mayoría de las especies creían que estas historias eran solo mitos. ¿Qué les pasó a estos guerreros?, preguntó Beltar. Según las historias, eran los enemigos más peligrosos a los que alguien se había enfrentado. Como nadie podía leer sus pensamientos ni predecir sus acciones, no podían ser detenidos en batalla. Las historias dicen que conquistaron sistemas estelares enteros antes de desaparecer. El Consejo guardó silencio. La idea de enfrentarse a enemigos que no podían comprender ni predecir era aterradora para seres que habían compartido todos los pensamientos durante miles de años. En la nave humana, la capitana Hiwan había convocado una reunión de sus oficiales superiores. La sala de conferencias principal estaba llena de humanos que intentaban comprender lo que habían descubierto. Entonces, sabemos que hay una civilización galáctica ahí fuera, dijo Hiwan. La pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? Deberíamos intentar contactar, dijo Yuna. Este es el mayor descubrimiento de la historia de la humanidad. No podemos ignorarlo. Pero debemos ser cuidadosos, añadió Mino. No sabemos si son amistosos u hostiles. Nuestra nave tiene armas, pero si hay toda una civilización galáctica, nos superan en número. He estado pensando en eso, dijo el teniente Salman, oficial de comunicaciones de la nave. ¿Y si intentamos enviarles un mensaje sencillo? Algo que demuestre que somos inteligentes, pero no amenazantes. ¿Qué tipo de mensaje?, preguntó Hiwan. Matemáticas, números primos, tal vez. Algo que demuestre inteligencia, pero no sea agresivo. Han asintió. Hazlo. Pero tengan nuestras armas listas por si acaso. Mientras Omine preparaba el mensaje, ninguno de los humanos sabía que los sistemas de escaneo normales de su nave estaban causando caos en la red galáctica. Los potentes sensores que usaban para estudiar el espacio interferían en las conexiones psíquicas que mantenían unida a la galaxia. En 3 sistemas estelares cercanos a la nave humana, los seres se vieron repentinamente incapaces de conectarse a la red. Por primera vez en sus vidas, estaban solos con sus propios pensamientos. La experiencia fue aterradora. Algunos seres se desplomaron, incapaces de soportar el silencio en sus mentes. Otros entraron en pánico y lanzaron llamadas desesperadas de auxilio. La oscuridad se está extendiendo, informó Beltar al Consejo. Lo que sea que esté haciendo esta nave, está cortando la comunicación con los seres. Sistemas estelares enteros están en silencio. Esto es un ataque, declaró un miembro del Consejo. Estos seres de mente oscura intentan destruir nuestra civilización. No lo sabemos, respondió Beltar. Quizás simplemente no entienden lo que hacen. Pero a medida que más sistemas estelares se silenciaban alrededor de la nave humana que se acercaba, se hacía más difícil creer que se tratara de un accidente. El sistema de comunicación perfecto de la galaxia se estaba interrumpiendo por primera vez en 3000 años. El capitán Hiwan estaba estudiando mapas estelares cuando Mino entró corriendo al puente. Capitán, detectamos movimiento. Muchas naves se dirigen hacia nosotros. ¿Hostiles? No lo sé. No están usando ningún sistema de armas que pueda identificar, pero hay muchos. Quizás 50 naves en el grupo más cercano. Hiwan sintió que su corazón se aceleraba. Alerta roja. Todos a sus puestos de combate. Estamos a punto de hacer el primer contacto y quiero estar listo para cualquier cosa. Mientras el acorazado humano se preparaba para lo desconocido y las naves alienígenas se movían para investigar el silencio que se extendía, ninguno de los dos bandos comprendía lo que estaba a punto de suceder. La galaxia estaba a punto de cambiar para siempre, y la era de la comunicación perfecta estaba a punto de terminar en fuego y confusión. El almirante Kiono recibió el informe del capitán Hiwan a través del enlace de comunicación cuántica que conectaba a todas las naves humanas. Estaba sentado en su centro de mando en el acorazado Guardia Eterna, a 3 días de la posición de Hiwan. El informe lo hizo inclinarse hacia adelante en su silla. 50 naves alienígenas avanzando hacia el amanecer desafiante, dijo a su personal.
Y nuestros sistemas de escaneo están interfiriendo de alguna manera con sus comunicaciones. ¿Deberíamos enviar refuerzos?, preguntó su ayudante, el comandante Hai Hyun. Sí, envíen la tercera flota a la posición del capitán Hiwan inmediatamente y avisen a todas las naves que se preparen para un posible combate. Kyongo había sido oficial militar durante 30 años. Había luchado en las guerras coloniales y sabía que el primer contacto con extraterrestres podía salir muy mal muy rápidamente. Mientras tanto, en el centro galáctico, la sanadora Cisara intentaba ayudar a seres que habían quedado aislados de la red. El ser de cristal flotaba en un centro médico donde decenas de especies diferentes yacían en camas, todas con el mismo problema. No soportaban estar solos en sus mentes. El silencio duele, susurró una pequeña criatura parecida a un pájaro. No oigo las voces de mi gente. ¿Estoy muerto? Tú no estás muerto, dijo Cisara con suavidad. Algo está bloqueando la red en tu zona. Estamos trabajando para solucionarlo. Pero Cisara sabía que no era tan sencillo. La interferencia se movía con lo desconocido. Nave. Dondequiera que iba, los seres perdían su conexión a la red. Algunos se adaptaban, pero muchos enfermaban gravemente por el aislamiento mental. En la nave humana, el teniente. La hormiga Esman llevaba 6 horas intentando enviar mensajes a las naves alienígenas. Había probado con matemáticas, música, imágenes y código binario simple. Nada parecía funcionar. No responden a ninguna de nuestras señales, le informó al capitán Hivan. O no nos entienden o prefieren no responder. Sigan intentándolo, dijo Hivan, y vigilen su aproximación. Quiero saber en qué momento se ponen al alcance de las armas. Lo que los humanos no sabían era que las naves alienígenas intentaban comunicarse, pero de una forma que los humanos no podían detectar. Los alienígenas enviaban pensamientos y emociones a través de la red, intentando llegar a las mentes de quienes estuvieran en la extraña nave. Kulvin, la mente de la flota, dirigía las naves alienígenas que se acercaban a la nave humana. Su especie parecía una gran medusa azul capaz de sobrevivir en el espacio. A través de la red, podía sentir el miedo y la confusión de todos los seres de cada nave de su flota. Nave oscura, proyectó Kulvin a través de la red. Venimos en paz. Por favor, respondan a nuestros pensamientos. Por favor, únase a la red y hable con nosotros. Pero la nave humana permaneció en completo silencio en la red. Era como intentar hablar con un trozo de metal muerto. Quizás no puedan oírnos, sugirió uno de sus oficiales. A través de la red. Quizás sus mentes funcionan de forma diferente. O quizás eligen no escuchar, respondió otro. Las viejas historias dicen que los guerreros de la mente oscura podían oír la red, pero se negaron a unirse a ella. El erudito en guerra Teclón llevaba días estudiando los registros antiguos. En lo profundo de la gran biblioteca, rodeado de cristales de datos que albergaban millones de años de historia galáctica, encontraba cosas que le preocupaban enormemente. Consejo, transmitió. A través de la red. He encontrado más información sobre los guerreros de la mente oscura. Según estos registros, no solo eran peligrosos porque no podíamos leer sus mentes. Eran peligrosos porque habían construido toda su civilización en torno a la guerra. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Mientras nuestros antepasados aprendían a compartir pensamientos y a crear paz, los guerreros de la mente oscura construían armas. Y se entrenaban para la batalla. Los registros dicen que podían destruir planetas enteros con sus naves y que parecían disfrutar de la lucha. Esta noticia se extendió por la red como una ola de miedo gélido. La idea de seres que disfrutaban de la guerra era casi imposible de comprender para la pacífica especie galáctica. En la nave humana, la doctora Jung-hee había estado estudiando las señales alienígenas que Yuna detectaba. Como física, estaba fascinada por lo que veía. Capitán, llamó por el sistema de comunicación de la nave. Creo que entiendo cómo funciona su tecnología. No se parece a nada que hayamos construido antes. Hiwan vino al laboratorio científico para escuchar el informe de Jung-hee. ¿Qué encontraron? Las señales que Yuna detectó no son solo comunicaciones. Son una especie de sistema de conciencia compartida. Todas estas especies alienígenas están conectadas mentalmente. Pueden compartir pensamientos directamente. Eso es imposible. Hiwan dijo, no es imposible. Simplemente es muy diferente de cómo pensamos. Imagina poder sentir lo que cada humano de la galaxia piensa y siente constantemente. Eso es lo que tienen estos extraterrestres.
Hiwan sintió un escalofrío. Para que puedan leerse la mente. Parece que sí. Y, capitán, esa podría ser la razón por la que nuestros sistemas de escáner están causando problemas. Enviamos potentes pulsos electromagnéticos para mapear el espacio que nos rodea. Si su conciencia compartida usa frecuencias similares, podríamos estar interfiriendo todo su sistema de comunicación. ¿Estás diciendo que los estamos atacando accidentalmente? Digo que podríamos estar provocando que pierdan la capacidad de pensar en conjunto. Para seres que han compartido conciencia durante miles de años, eso sería como quedarse ciegos y sordos de repente. El capitán Hiwan se dio cuenta de que estaban en una situación muy peligrosa. Los extraterrestres podrían pensar que los humanos los atacaban a propósito. En las naves alienígenas, la situación empeoraba. Llegaban más naves, pero todos luchaban contra la creciente interferencia de la nave humana. Seres que nunca habían estado solos en sus mentes estaban entrando en pánico. La oscuridad se está extendiendo más rápido, informó un capitán de nave a través de la red. Mi tripulación tiene problemas para pensar con claridad. Algunos me preguntan cómo se llaman. Fleet Mind Culvin sintió el miedo de sus tripulaciones a través de la red. Estos seres nunca habían experimentado la consciencia individual. Sin la conexión compartida, estaban perdidos y asustados. Todas las naves, mantengan la distancia de la nave oscura de la mente, ordenó Culvin. No se acerquen lo suficiente como para que la interferencia los afecte. Pero era demasiado tarde para algunas naves. 3 naves se habían acercado demasiado a la nave humana y ahora estaban completamente aisladas de la red. Sus tripulaciones estaban solas por primera vez en sus vidas. En una de estas naves, una joven alienígena llamada Laia experimentaba algo que nadie de su especie había sentido en miles de años. Estaba pensando sus propios pensamientos, sintiendo sus propios pensamientos. Opciones sin compartirlas con nadie más. Al principio, fue aterrador. Se sentía vacía y sola. Pero poco a poco, comenzó a darse cuenta de algo extraño. Estos pensamientos y sentimientos eran solo suyos. Por primera vez en su vida, tenía privacidad. Yo soy. Soy yo, susurró para sí misma, sin saber que estaba pronunciando las primeras palabras verdaderamente individuales que alguien de su especie había dicho en milenios. En la nave humana, la tensión crecía. Las naves alienígenas habían dejado de acercarse, pero tampoco se habían ido. Simplemente estaban sentados en el espacio, observando. ¿Qué esperan?, preguntó Mino. Tal vez estén tratando de averiguar quiénes somos, dijo Hiwan. Igual que nosotros intentamos averiguar quiénes son ellos. La capitana llamó a Soman desde su puesto. Estoy detectando más naves. Muchas más. Parece que están llegando refuerzos de ambos lados. Hiwan miró su pantalla táctica. Los alienígenas tenían ahora más de 100 naves en la zona, pero sus propios refuerzos también estaban llegando. La tercera flota del almirante Kyong-ho estaba saliendo del hiperespacio en las cercanías. El mensaje del almirante Kyong-go al capitán Hyun llegó por el sistema de comunicación. Estamos aquí para apoyarlos. ¿Cuál es la situación? Desconocida. Señor, los extraterrestres parecen estar estudiándonos. Descubrimos que nuestros sistemas de escáner interfieren con sus comunicaciones, pero no sabemos si comprenden que no es intencional. Sigan intentando establecer contacto pacífico, pero si atacan, defiéndanse. A medida que llegaban más naves humanas, los extraterrestres de la red sintieron un nuevo tipo de miedo. Estos seres de mente oscura no estaban solos. Habían traído amigos y todas sus naves parecían construidas para la guerra. El Consejo de la Flota de la Mente Culvin informó a través de la red. La situación ha cambiado. Ahora hay docenas de naves de mente oscura en nuestro espacio. Todas parecen estar fuertemente armadas. La voz del erudito militar Teclons llegó a través de la red con profunda preocupación. Los registros antiguos hablan de este patrón. Los guerreros de mente oscura enviaban primero una nave, luego muchas más. Estaban probando a sus enemigos antes de lanzar ataques completos. El embajador Beltar intentó mantener la calma, pero el miedo en la red era cada vez mayor. Debemos intentar comunicarnos con ellos. Envíen una nave de delegación. Usen tecnología más antigua que podría no verse afectada por su interferencia. Una pequeña nave alienígena se acercó a la flota humana. Era hermosa, hecha de lo que parecía un cristal viviente que brillaba con una luz suave y pacífica. La nave se movía lenta y cuidadosamente, demostrando que no pretendía hacer daño. Capitán, informó Samine. Una de sus naves se acerca.
Es mucho más pequeña que las demás y no muestra armas. Que se acerque, pero mantenga nuestras armas listas, ordenó Ji-Wan. A medida que la nave de cristal se acercaba, algo inesperado sucedió. La tripulación alienígena intentó proyectar pensamientos pacíficos hacia la nave humana, pero los humanos, al no tener habilidades psíquicas, no pudieron recibir estos pensamientos. Parecía que la nave alienígena los estaba escaneando con algún tipo de energía desconocida. Capitán, la nave alienígena nos está alcanzando con algún tipo de rayo, informó el oficial táctico. No puedo identificar qué es. ¿Es un arma? Desconocido. Podría ser un rayo escáner o algún tipo de ataque que no entendemos. Ji-Wan tuvo que tomar una decisión rápidamente. El salto hiperespacial trajo 50 acorazados humanos más al sistema a la vez. El espacio se iluminó con el resplandor azul de sus motores cuando la flota principal del almirante Kyono llegó para apoyar al capitán Ji-Wan. Cada nave era enorme, repleta de armas y con un grueso blindaje. Habían sido construidas para la guerra contra otras colonias humanas, y lo parecían. El comandante Hai Hai-un estaba de pie en el puente de la nave insignia, observando las naves alienígenas a través de la pantalla táctica. Almirante, ahora tenemos 75 naves en el sistema. Los alienígenas tienen unas 150. Los números no lo cuentan todo, respondió el almirante Kayungo. Lo que importa es quién está mejor preparado para la lucha. Las naves humanas se pusieron en formación con rapidez y eficiencia. Cada capitán conocía su trabajo y toda la tripulación había sido entrenada para operaciones de combate. Se desplegaron en patrones de ataque que les proporcionarían los mejores ángulos de disparo a la vez que protegían a sus naves más importantes. Para los alienígenas que observaban a través de sus sensores, esto parecía un despliegue militar de manual. Las naves de mente oscura se preparaban para batalla con una habilidad aterradora. La flota del Consejo de la Mente. Kulvin transmitió a través de la red. La flota de la mente oscura ha crecido mucho. Se están moviendo en formaciones agresivas. Creo que se preparan para atacarnos. No podemos permitir que destruyan nuestra civilización. Llegó la respuesta del Centro Galáctico. Si logran aislar a los seres de la red, podrían destruir todo lo que hemos construido durante miles de años. La antigua voz del erudito militar Teelon se unió a la conversación. Los registros antiguos dicen que los guerreros de la mente oscura siempre atacaban sin previo aviso. No mostraban piedad ni tomaban prisioneros. En la red, se tomó la decisión. Por primera vez en 30. Hace 00 años, el Consejo Galáctico autorizó la acción militar. En la nave insignia humana, la Dra. Jung-Hee había estado estudiando las naves alienígenas con los potentes sensores. Lo que encontró la preocupó enormemente. Almirante, le informó a Kungo. No creo que estos alienígenas tengan armas potentes. ¿Qué quiere decir? Sus naves son hermosas, pero no están hechas para la guerra. Veo equipos de exploración, instrumentos científicos y lo que parece ser equipo de comunicación, pero ningún sistema de armas que pueda identificar. Podría ser un truco. Tal vez sus armas simplemente se vean diferentes a las nuestras. Tal vez. Pero, almirante, también estoy detectando algo más. Estos alienígenas parecen estar en peligro. Las lecturas biológicas de sus naves sugieren que están en pánico. Antes de que el almirante Kyongo pudiera responder, la primera nave alienígena abrió fuego. No fue un ataque muy potente. La nave alienígena envió un rayo de energía hacia una de las naves humanas. El rayo estaba diseñado para interrumpir pacíficamente los sistemas electrónicos, el tipo de herramienta que usa la Policía Galáctica para detener a los criminales sin herir a nadie. Pero los escudos de la nave humana absorbieron el rayo con facilidad, y el capitán lo interpretó como un acto de guerra. «Estamos bajo ataque», se escuchó la llamada a través de la red de comunicación humana. «Nave alienígena acaba de disparar contra el destructor Braveheart. Todas las naves, respondan al fuego», ordenó el almirante Kyonhou. La respuesta humana fue abrumadora. 20 acorazados dispararon sus armas principales contra la nave alienígena que había atacado primero. Rayos de energía pura y ráfagas de proyectiles explosivos impactaron la hermosa nave de cristal desde todas las direcciones. La nave alienígena simplemente desapareció. Estaba allí un momento y desapareció al siguiente, convertida en polvo brillante y partículas dispersas. En la red galáctica, la muerte de la nave y su tripulación fue sentida por todos los seres conectados de la galaxia. Por primera vez en 3000 años, los seres que formaban parte de la red experimentaron una muerte violenta.
El grito psíquico que recorrió la red fue escuchado por billones de mentes a la vez. En miles de mundos, los seres colapsaron por la conmoción de sentir una muerte masiva en su conciencia compartida. Mataron el amanecer pacífico, alguien transmitió por la red. Los guerreros oscuros mentales destruyeron una nave entera y su tripulación en segundos. Mente de flota. Culvin sintió la muerte de su gente a través de la red. Y por primera vez en su larga vida, sintió algo que su especie casi había olvidado. Rabia. Todas las naves atacan. Ordenó. Estos seres no tienen piedad. Mataron a nuestra gente sin previo aviso. La flota alienígena se dirigió hacia los humanos, pero no tenían idea de cómo librar una guerra real. Sus naves habían sido diseñadas para la exploración y el contacto pacífico. Sus armas estaban destinadas a inutilizar, no a destruir, y sus tripulaciones nunca habían experimentado la batalla. La flota humana, en cambio, había sido construida precisamente para este tipo de lucha. Objetivo: las naves enemigas más grandes primero, ordenó el almirante Kiongo, muéstrales qué sucede cuando atacan naves humanas. La batalla no fue realmente una batalla. Fue una destrucción unilateral. Armas humanas atravesaron naves alienígenas como cuchillos cortan papel. Las hermosas naves que habían tardado años en crecer y formarse fueron destruidas en segundos. En 20 minutos, la mitad de la flota alienígena había desaparecido. El almirante informó al comandante Hai Hyun. Las naves alienígenas restantes se retiran. ¿Deberíamos perseguirlas? El almirante Kiongo observó a las naves alienígenas supervivientes huyendo hacia el centro galáctico. Una parte de él quería dejarlas ir, pero había sido entrenado para terminar lo que empezó. Sí, síganlas. Tenemos que asegurarnos de que no regresen con refuerzos. La flota humana comenzó a perseguir a los alienígenas en retirada, pero lo que encontraron al adentrarse en el espacio galáctico los impactó. Señor, llamó el operador del sensor. Detecto miles de naves más adelante, quizá decenas de miles. ¿Naves militares? No, señor. Parecen naves civiles, naves de transporte, naves coloniales, estaciones de investigación. Es como si voláramos en medio de una enorme civilización. La DRA. Junji había estado monitoreando los extraños patrones de energía que había detectado anteriormente. Ahora entendía su significado. Almirante, estos alienígenas no son solo unas pocas especies trabajando juntas. Este es un imperio galáctico. Podría haber cientos de especies alienígenas diferentes, todas conectadas a través de ese sistema de conciencia compartida. ¿De cuántos seres en total estamos hablando? Según los patrones de energía, señor, tal vez billones. Esta civilización abarca toda la galaxia. El almirante Kyonhou sintió un escalofrío. La humanidad había encontrado vida inteligente, pero no solo unos pocos alienígenas en unos pocos mundos. Se habían topado con una civilización galáctica más grande de lo que los humanos jamás hubieran imaginado. Señor, el comandante Hun dijo en voz baja, ¿qué hacemos ahora? Antes de que el almirante pudiera responder, la voz de la capitana Hiwan llegó por el sistema de comunicación desde su nave, en el extremo de la flota. Almirante, estoy recibiendo una transmisión. Viene de todas partes a la vez, como si toda la galaxia intentara hablarnos. Pásalo. El mensaje. El sonido que llegó a través del sistema de comunicación humano fue extraño. Sonaba como cientos de voces diferentes hablando al mismo tiempo, pero de alguna manera las palabras eran claras. Guerreros de la mente oscura, decían las voces. Han traído la muerte a la galaxia por primera vez en 3000 años. Nuestra gente tiene miedo. Nuestros hijos lloran. ¿Por qué atacan a quienes solo desean la paz? El almirante Kiango miró a sus oficiales desde el puente. Ninguno de ellos esperaba esto. Habían encontrado extraterrestres, pero estos extraterrestres parecían ser seres pacíficos que nunca habían experimentado la guerra. Este es el almirante Qianhou de la Fuerza de Defensa Colonial Humana, transmitió. Dispararon a nuestras naves primero. Nos estábamos defendiendo. Intentamos comunicarnos. Intentamos comprender. Pero son invisibles a nuestros pensamientos. No podemos percibir sus intenciones. Cuando los seres no pueden ser comprendidos, son peligrosos. No leemos la mente, respondió Kiongo. Los humanos se comunican con palabras y señales, no con pensamientos. Imposible. Toda vida inteligente comparte consciencia. Todos los seres están conectados a la red. Debes estar ocultando tus pensamientos para engañarnos.
El doctor Jungi se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Almirante, literalmente no pueden entender que no tenemos habilidades psíquicas. Para ellos, cualquier ser que no pueda compartir pensamientos debe estar eligiendo no hacerlo. Creen que ocultamos algo. ¿Cómo les explicamos que no somos psíquicos? No lo sé, señor. ¿Cómo le explicas el color a alguien que ha sido ciego de nacimiento? Mientras tanto, en el centro galáctico, el pánico se extendía por la red. La destrucción de las naves alienígenas había sido sentida por todos los seres conectados, y el trauma psíquico era abrumador. El embajador Beltar intentó mantener el orden, pero la red estaba llena de miedo y confusión. Algunos seres pedían una guerra total contra los invasores de la mente oscura. Otros querían huir a los confines de la galaxia. Los guerreros de la mente oscura nos han mostrado su verdadera naturaleza. Transmitió un miembro del Consejo. Matan sin piedad y mienten. Son todo contra lo que nuestra civilización se opone. Pero dicen que se defendían, respondió otro. Quizás todo esto sea un terrible malentendido. ¿Cómo podemos confiar en seres que no podemos comprender? ¿Cómo podemos hacer las paces con mentes que no podemos leer? El erudito en guerra había estado estudiando la batalla a través de la red. Lo que vio lo preocupó más que nada en su larga vida. Miembros del Consejo, transmitió, he analizado los métodos de combate de los guerreros oscuros. Destruyeron nuestras naves con facilidad. Sus armas son mucho más poderosas que las nuestras y sus tácticas son mucho más avanzadas. Si deciden atacar nuestros mundos, no creo que podamos detenerlos. ¿Qué dices? Digo que nos enfrentamos a un enemigo que no podemos comprender, predecir ni derrotar. La galaxia no se ha enfrentado a nada parecido desde que se creó la red. En la nave insignia humana, el almirante Kiongo intentaba decidir qué hacer a continuación. Su flota había ganado fácilmente la primera batalla, pero comenzaba a darse cuenta de que esta situación era mucho más grave que un simple conflicto militar. Señor, informó el oficial de comunicaciones. El general Wu Jin recibió los informes de batalla mientras sus transportes de tropas aún estaban en el hiperespacio. El contacto inicial había salido mal, pero ahora la Fuerza de Defensa Colonial Humana estaba comprometida con un plan de acción que no podían cambiar fácilmente. ¿Cuántas naves humanas hay ahora en el espacio galáctico?, preguntó a su ayudante. Más de 300, señor, y llegan más cada hora. El gobierno ha autorizado una expedición militar completa para asegurar nuestra posición y establecer contacto con esta civilización galáctica. ¿Y cómo están respondiendo los extraterrestres? Están evacuando sistemas estelares enteros ante nuestro avance. Señor, parece que huyen de nosotros. Wu Jin estudió los mapas tácticos en sus pantallas. Los puntos rojos mostraban las posiciones de la flota humana adentrándose en territorio alienígena. Los puntos azules mostraban naves civiles alienígenas huyendo en todas direcciones. No había puntos verdes que mostraran fuerzas militares alienígenas porque los alienígenas parecían no tener un ejército real. Esto no parece una guerra, dijo. Parece una crisis de refugiados. En el mundo alienígena del jardín de Serenity, la ciudadana Mindal ayudaba a evacuar a su gente cuando sintió algo que nunca antes había experimentado. Soledad. Las naves humanas aún estaban a días de distancia, pero sus sistemas de escaneo ya interferían con una red que abarcaba múltiples sistemas estelares. Las voces se están volviendo más silenciosas, le dijo a su familia mientras empacaban sus pertenencias. Apenas puedo oír la red. Los Ayalin parecían seres altos y gráciles con piel que cambiaba de color para mostrar sus emociones. En ese momento, su piel estaba azul oscuro por el miedo. La piel de sus hijos mostraba el mismo color. ¿Volverán las voces?, preguntó su hijo menor. No lo sé, respondió Ayelen y se dio cuenta de que estas eran las primeras palabras inciertas que había pronunciado en toda su vida. Antes de que la red comenzara a fallar, ella siempre había sabido lo que sabían los demás. No. Estaba sola con sus propios pensamientos, y estos estaban llenos de miedo. En la nave insignia humana, la doctora Jungi documentaba lo que veía mientras naves humanas se desplazaban por el espacio extraterrestre. Las escenas eran perturbadoras. Almirante, informó a Kyung-Hou. Los extraterrestres están abandonando mundos enteros. Nuestros sensores de largo alcance muestran flotas de evacuación masivas abandonando cada sistema al que nos acercamos. Los estamos ahuyentando o deciden irse. Creo que nos tienen miedo, señor. Sus lecturas biológicas muestran estrés y pánico extremos. Y almirante, hay algo más. Nuestros sistemas de escaneo parecen estar interrumpiendo su red de comunicación. Donde quiera que vamos,
su capacidad de compartir pensamientos deja de funcionar. ¿Será por eso que huyen? En parte, pero creo que es más que eso. Estos seres han compartido la conciencia durante miles de años. Estar aislados de la red es probablemente como quedarse ciegos y sordos a la vez. No pueden soportar el aislamiento. El almirante Kyung-ho comenzaba a comprender que la humanidad se había topado con algo mucho más complejo que un conflicto militar. Habían encontrado una civilización completamente desprevenida para la guerra, y su sola presencia estaba causando daño psicológico a poblaciones enteras. Señor, llamó el comandante Hai Hai-un desde su estación. Recibimos una transmisión del Centro Galáctico. Está dirigida a usted personalmente. Transmítala. La voz del embajador Beltar se escuchó por el sistema de comunicación, pero sonaba diferente. Donde antes había reinado una autoridad serena, ahora reinaba un pánico apenas controlado. El almirante Kionobel dijo: «Hablo en nombre del Consejo Galáctico. Tenemos una propuesta para ustedes». «Los escucho». «Les daremos 10 sistemas estelares en el borde exterior de la galaxia. Buenos mundos con recursos y espacio para que viva su gente. A cambio, deben aceptar quedarse en esos sistemas y dejar el resto de la galaxia en paz. Y si nos negamos, lucharemos contra ustedes. No tenemos otra opción. Sus naves están destruyendo nuestra civilización con solo existir cerca de nosotros. Si continúan avanzando, la red que conecta toda la vida en la galaxia colapsará». El Dr. Junji estaba monitoreando la transmisión y notó algo importante. «Almirante, la señal se está debilitando. Creo que su red se está descomponiendo aún más rápido de lo que pensábamos». El almirante Kion se dio cuenta de que estaba en una situación imposible. Si aceptaba la oferta alienígena, estaría confinando a la humanidad a un pequeño rincón de la galaxia. Pero si se negaba, estaría librando una guerra contra un enemigo que realmente no podría luchar. «De vuelta. Embajador Beltar», dijo. «Necesito tiempo para discutir esto con mi gobierno. ¿Nos puede dar 48 horas? Podemos darle 24 horas. Después de eso, debemos asumir que pretende conquistar toda la galaxia». La transmisión terminó, dejando a la flota humana sola en el espacio, rodeada de civiles alienígenas que huían. Mientras tanto, en los confines del espacio humano, llegaban más naves. El gobierno había decidido que este primer contacto era demasiado importante para manejarlo solo con naves militares. Naves coloniales, naves de construcción y transportes civiles saltaban al hiperespacio, rumbo a la nueva frontera. La presidenta Suni estaba a bordo de la enorme nave de mando Unity, trayendo consigo toda la autoridad del gobierno humano. Había sido elegida para liderar la expansión de la humanidad en la galaxia, pero nunca esperó encontrar la galaxia ya ocupada. «Señora presidenta», informó su asesor militar. «El almirante Kiono solicita instrucciones. Los alienígenas nos han ofrecido territorio a cambio de mantenernos alejados del resto de la galaxia. ¿Cuál es su evaluación de la situación? Él cree que podríamos tomar lo que queramos por la fuerza. Los extraterrestres no tienen un ejército efectivo, pero también cree que hacerlo causaría un sufrimiento masivo entre la población civil». El presidente Suni estudió los informes desde el frente. Los extraterrestres eran claramente inteligentes, civilizados y pacíficos. Pero también era evidente que no eran humanos. Y la humanidad tenía sus propias necesidades. ¿Y qué hay de las necesidades de nuestra colonia? ¿Cuántas personas planeamos trasladar a esta galaxia? Más de 50 millones en la primera oleada, señora presidenta, y seguirán más. Necesitamos al menos 100 sistemas estelares para acomodar nuestros planes de expansión, y los extraterrestres nos ofrecen 10. Sí, señora. En el mundo alienígena de Harmonis Rest, el cabo Don Yan presenciaba de primera mano los efectos de la interrupción de la red. Su pelotón había sido enviado a asegurar un lugar de evacuación, pero lo que encontraron allí los impactó. Miles de extraterrestres estaban reunidos en una gran plaza, pero no se movían de la forma organizada que los humanos esperaban. En cambio, deambulaban. Confundidos, muchos de ellos sentados en el suelo llorando. «Señor», Don Yan informó a su teniente. «Los extraterrestres aquí parecen estar destrozados. No se responden con normalidad». «¿Qué quiere decir?» «Es como si hubieran olvidado cómo hablarse. Se tocan constantemente como si intentaran conectar. De alguna manera, pero no funciona». La voz del Dr. Junji llegó por el canal de comunicación militar. «Cabo, está viendo la falla de la red en acción. Estos seres nunca antes habían experimentado la consciencia individual.
Literalmente no saben cómo funcionar como individuos separados. ¿Son peligrosos? No. Simplemente están perdidos y asustados. Imagine si de repente no pudiera hablar, oír ni ver al mismo tiempo. Eso es lo que estos seres experimentan mentalmente. Dong Yan miró a los civiles alienígenas que lo rodeaban. Muchos de ellos eran seres hermosos y elegantes que parecían estar sufriendo mucho. Algunos intentaban cuidar de sus hijos, pero sin la red que los guiara, parecían inseguros de qué hacer. Un joven alienígena se acercó a Don Jun con cuidado. Era el mismo alienígena que había susurrado: «Soy yo», cuando la red falló por primera vez. «Lila». Pero ahora se veía diferente. Su mirada era más clara y se movía con más determinación. «Humano», dijo en un lenguaje entrecortado pero comprensible. «Yo aprendo tus palabras. La red está rota, pero sigo pensando que todavía lo estoy». Don Jun estaba asombrado. «¿Aprendiste nuestro idioma?» Sí. «Cuando la red desaparezca, debo aprender una nueva forma de hablar». Otras personas estaban asustadas, pero yo encuentro algo nuevo. Me encuentro a mí mismo. Esta fue la primera señal de que algunos extraterrestres podrían ser capaces de adaptarse a la consciencia individual. Pero Laia era una rareza. La mayoría de su gente aún sufría por la pérdida de la red. En el centro galáctico, el pánico alcanzaba niveles críticos. La red de comunicación universal fallaba más rápido de lo que nadie había predicho. Sectores enteros de la galaxia se quedaron en silencio mientras naves humanas se extendían por el borde. El antiguo sabio Mortín, uno de los seres más antiguos de la galaxia, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Había vivido la creación de la red y recordaba cómo era la vida antes de que existiera. Se comunicó a través de la red fallida. «Debo decirte algo que será difícil de escuchar. Estos guerreros de mente oscura no son malvados. Son simplemente lo que solíamos usar». Ser. «¿Qué quieres decir?», preguntó. «Antes de la red, todas las especies pensaban como individuos. Teníamos guerras porque no podíamos entendernos. Logramos la paz aprendiendo a compartir nuestros pensamientos. Pero estos humanos nunca aprendieron a compartir pensamientos. Siguen siendo lo que éramos hace 3000 años. ¿Estás diciendo que deberíamos rendirnos a ellos? Digo que deberíamos aprender de ellos. Si han sobrevivido como individuos durante toda su historia, quizás algunos de nosotros podamos aprender a hacer lo mismo». Esta idea horrorizó a muchos miembros del Consejo. La consciencia individual se consideraba un estado mental primitivo y peligroso. Pero a medida que la red seguía fallando, algunos seres comenzaron a darse cuenta de que tal vez no tuvieran otra opción. En la nave insignia humana, el almirante Aiki Ono recibía informes de todo el teatro de operaciones. El panorama que pintaban era complejo y preocupante. El presidente Suni se encontraba en la sala de conferencias principal de la nave de mando Unity, observando las pantallas holográficas que mostraban el estado actual de la galaxia. Las zonas rojas marcaban las áreas donde la red de comunicación alienígena había fallado por completo. Las zonas azules mostraban regiones aún bajo control alienígena. Las zonas amarillas marcaban áreas donde poblaciones humanas y alienígenas intentaban coexistir. Las zonas rojas se expandían cada día. «Señora Presidenta», informó su asesor principal, «el Consejo Galáctico se ha rendido formalmente. Ofrecen cooperación total a cambio de la protección de su población civil». «¿Cuáles son sus condiciones?». «Nos piden que detengamos la expansión de nuestros sistemas de escaneo para que su red pueda estabilizarse en las áreas que no controlamos. A cambio, nos darán acceso total al 60% de la galaxia». La presidenta Suni estudió los mapas estelares. El 60% de la galaxia significaba miles de mundos habitables y recursos más allá de la imaginación humana. Era más de lo que la humanidad jamás había soñado obtener. ¿Y el costo? 8 billones de seres alienígenas tendrán que aprender a vivir como individuos o morir en el intento. El colapso de la red está causando un trauma psicológico masivo en cientos de especies. La capitana Hiwan había sido ascendida a gobernadora galáctica y ahora era responsable de gestionar la transición en los territorios ocupados. Se encontraba en el puesto de observación, cubierta del nuevo centro administrativo humano construido en órbita alrededor del mundo alienígena de Nueva Armonía, observando cómo las naves de construcción trabajaban para construir instalaciones tanto para humanos como para alienígenas. La gobernadora llamó a la coronel Yen Su, quien se desempeñaba como su administradora de asuntos civiles. «Estamos recibiendo informes de todo el sector. La situación es compleja». «¿Cuán compleja?».
Algunas especies alienígenas se están adaptando a la consciencia individual mejor que otras. Las que se están adaptando nos están ayudando a gestionar la transición, pero otras están sufriendo pérdidas masivas de población. ¿Pérdidas de población? Sí, señora. Cuando seres que han compartido consciencia durante miles de años se ven repentinamente aislados de la red, muchos simplemente dejan de funcionar. Pierden las ganas de vivir. Hewan sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Se había unido al ejército para proteger a la humanidad, pero ahora era responsable de las vidas de billones de alienígenas que nunca habían pedido ser conquistados. ¿Y qué hay de los que se están adaptando? Son extraordinarios. Una vez que aprenden a pensar individualmente, se vuelven increíblemente creativos e ingeniosos. Tenemos ingenieros alienígenas trabajando con equipos humanos para diseñar nuevas tecnologías. Tenemos artistas alienígenas creando obras que habrían sido imposibles si compartieran sus pensamientos con otros. Y los movimientos de resistencia están creciendo, pero no de la forma que esperábamos. Los alienígenas que se nos resisten no luchan con armas. Intentan reconstruir la red en pequeños grupos, creando conexiones locales que nuestros sistemas no pueden detectar. En el mundo alienígena de Crystal Falls, Laia se había convertido en algo que su especie nunca había visto. Una líder. La joven alienígena que dijo primero, «Soy yo», ahora enseñaba a otros de su pueblo a sobrevivir sin la red. Las palabras humanas son difíciles, explicó a un grupo de su gente reunido en lo que solía ser un centro de retransmisión de la red. Pero cuando las aprendes, puedes decir cosas que solo te pertenecen. Puedes tener secretos. Puedes sorprender a los demás. La mayoría de su público parecía confundido y asustado. El concepto de guardar secretos era ajeno a seres que habían compartido todos los pensamientos durante milenios. ¿Pero por qué querríamos sorprender a los demás?, preguntó uno de ellos. Las sorpresas son incómodas porque Laia, buscando palabras tanto en su propio idioma como en el idioma humano que estaba aprendiendo, dijo, «Cuando sorprendes a alguien con algo bueno, siente una alegría que solo te afecta a ti. Cuando todos lo saben todo, nadie puede regalar conocimiento ni bondad». Algunos de su gente comenzaban a comprender, pero otros simplemente no se adaptaban. Se sentaban en silencio, con la mirada perdida, esperando voces en sus mentes que nunca regresarían. Que el Tar, con la mente rota, quien una vez fue un poderoso portavoz del Consejo, ahora estaba confinado en un centro médico en el mundo de Puerto Silencioso. La pérdida de la red había dañado su mente tan gravemente que apenas podía funcionar. Las voces, le susurró al médico humano que intentaba ayudarlo. Se han ido todos. ¿Cómo se vive sin voces? La DRA. Sarah Park, psiquiatra humana especializada en psicología alienígena, llevaba meses trabajando con extraterrestres con la red dañada. Aprendemos a crear nuestras propias voces, dijo con suavidad. En nuestras mentes, nos hablamos a nosotros mismos. Tomamos decisiones pensando en los problemas en solitario. Solos. Keltar repitió la palabra como si fuera una maldición. Solos es la muerte. Solos es el vacío. Para nosotros solos es la libertad, respondió la doctora Park. Pero entiendo que para su gente se siente como morir. La verdad era que miles de millones de extraterrestres morían, no por armas humanas, sino por el impacto psicológico de la consciencia individual. Especies enteras se estaban extinguiendo, no por la violencia, sino por su incapacidad para adaptarse a una nueva forma de pensar. En la Tierra, las noticias sobre la conquista galáctica provocaban debates masivos. La humanidad había encontrado vida inteligente y la había conquistado en cuestión de meses. Algunos celebraban los vastos nuevos territorios y recursos. Otros estaban horrorizados por la costo en vidas extraterrestres. No pretendíamos que esto sucediera, dijo el presidente Suni durante una transmisión global. Vinimos a la galaxia buscando nuevos hogares, no nuevos súbditos. Pero no podemos deshacer lo hecho. Solo podemos intentar mejorar el futuro, tanto para humanos como para extraterrestres. Las protestas en la Tierra fueron masivas. Muchos humanos creían que su especie se había convertido en la villana de la historia galáctica. Otros argumentaban que la humanidad debía asegurar su futuro, sin importar el costo para los extraterrestres. Mientras tanto, en las partes de la galaxia que aún estaban bajo control alienígena, las especies restantes intentaban desesperadamente preservar su civilización. El embajador Beltar, que ahora se autodenominaba guardián de las viejas costumbres, había reunido a representantes de los mundos libres supervivientes. Debemos afrontar la verdad, dijo a través de la debilitada red que aún conectaba los territorios no conquistados. Los humanos de mente oscura no solo han conquistado nuestros mundos,
sino que han conquistado nuestra forma de vida. La red nunca volverá a ser la misma. ¿Qué propones?, preguntó uno de los representantes. Debemos aprender a ser como ellos. Debemos aprender a pensar como individuos, manteniendo al mismo tiempo nuestras conexiones. Es la única manera de sobrevivir en una galaxia que ahora pertenece a mentes individuales. Esta decisión horrorizó a los extraterrestres tradicionalistas, pero los progresistas comprendieron que era necesaria. Comenzaron programas de entrenamiento para enseñar a su gente a funcionar sin una conexión constante a la red. En el mundo colonial humano de Nueva Terra, se estaba estableciendo el primer asentamiento alienígena mixto. El experimento era arriesgado, pero ambas especies intentaban que funcionara. Chilmind había sido elegida como la representante alienígena para el asentamiento. Trabajó con líderes de la comunidad humana para crear reglas con las que ambas especies pudieran convivir. Los niños humanos aprenden haciendo preguntas, explicó a un grupo de padres alienígenas. No reciben el conocimiento directamente de las mentes adultas. Esto los hace curiosos, siempre preguntándose sobre las cosas. ¿Es eso saludable?, preguntó uno de los padres alienígenas. Creo que es hermoso, respondió Laia. Los niños humanos descubren cosas por sí mismos. Sienten alegría cuando aprenden algo nuevo. Podríamos enseñar a nuestros hijos de la misma manera. El asentamiento mixto distaba mucho de ser perfecto. Los niños humanos encontraban a los alienígenas extraños, y a veces, aterradores. A los niños alienígenas les costaba comprender conceptos como la privacidad y el logro individual. Pero poco a poco, con cuidado, las dos especies estaban aprendiendo a coexistir. El capitán Hiban recibía informes de asentamientos en los territorios ocupados. El patrón era siempre el mismo. Caos inicial, bajas masivas entre los alienígenas, seguido de una lenta adaptación de los supervivientes. El gobernador informó al coronel Yen Su. Estamos viendo el surgimiento de algo nuevo. Extraterrestres que han aprendido a pensar individualmente, pero que aún pueden compartir sus pensamientos con otros voluntariamente. Están creando pequeñas redes de 5 o 10 mentes en lugar del sistema galáctico. ¿Es sostenible? Parece que sí. Estas pequeñas redes son estables y no interfieren con nuestros sistemas de escaneo. Los extraterrestres que las habitan informan que se sienten más ellos mismos que nunca en la red universal. ¿Qué pasa con los que no se adaptan? Les brindamos apoyo médico e intentamos ayudarlos, pero, gobernador, debemos aceptar que algunas especies no sobrevivirán a esta transición. No es algo que podamos evitar. El peso moral de gobernar una galaxia conquistada era enorme. Cada día, Hiwan tenía que tomar decisiones que afectaban la vida de miles de millones de seres. Cada día, tenía que equilibrar las necesidades humanas con el sufrimiento alienígena en las profundidades del espacio. El erudito en guerra, Teclón, había sobrevivido a la conquista y ahora trabajaba con historiadores humanos para documentar lo que estaba sucediendo. Su sabiduría ancestral fue valiosa para ambas especies mientras intentaban comprender esta situación sin precedentes. Lo que estamos presenciando, dijo a un grupo mixto de investigadores humanos y alienígenas, es el nacimiento de un nuevo tipo de civilización. Ni puramente humana ni puramente galáctica, sino algo que combina ambas formas de pensar. ¿Es eso bueno o malo?, preguntó uno de los investigadores humanos. Es el cambio, respondió Teclón. El cambio nunca es puramente bueno o malo. Simplemente es. La pregunta es si guiaremos este cambio sabiamente o dejaremos que destruya a ambas especies. Pasaron los años. El caos inicial de la conquista dio paso gradualmente a una nueva y compleja sociedad.